El sistema cardiovascular se refiere al corazón y los vasos sanguíneos. El corazón está situado en el mediastino medio, pesa aproximadamente media libra, unos 270 gramos. Sus principales zonas son el pericardio, que es la cubierta, digamos, del corazón, el endocardio y el miocardio. Ese pericardio tiene dos capas, una capa pegada al corazón y otra capa, digamos, externa. Entre las dos capas se hace una zona, se hace un espacio que es el espacio pericárdico, y este tiene un fluido, y entonces el corazón pues se mueve normalmente ahí cuando eso está, digamos, sin problema, pero ese pericardio, por ejemplo, se puede inflamar, y se puede inflamar porque hay, por ejemplo, enfermedades como tuberculosis, se puede inflamar después de una cirugía por la manipulación que han hecho, por una infección, por tumores. Hay metástasis, por ejemplo, que pueden comprometer el pericardio, traumas de diferentes tipos, inclusive un trauma de estos llena de sangre ese espacio, por ejemplo, y si hay un taponamiento pericárdico, se debe inmediatamente solucionar abriendo una pequeña ventana. Eso se hace en urgencias inmediatamente mientras lo suben a sala de operaciones para tratar de drenar eso que está comprometiendo el pericardio y que está haciendo que el corazón entonces se vaya tapando. Tenemos el endocardio, y el endocardio, ustedes ven, es pues una capa interna del corazón. Ahí en el endocardio están las válvulas, por ejemplo, y entonces ese endocardio también se debe cuidar. Por ejemplo, si un odontólogo, si el higienista dental, etcétera, no trabaja adecuadamente esa higiene dental, no hacen los procedimientos adecuados, es posible que haya de pronto que una bacteria salga de ahí, de ese espacio donde está, por una periodontitis, etcétera, y se aloje allá en las válvulas, produciendo un problema grave. Ese endocardio se puede inflamar, se puede infectar, entonces hay una endocarditis bacteriana, por ejemplo, y eso va a lesionar las válvulas muchas veces, y entonces al paciente hay que darle tratamiento antibiótico, y además de tratamiento antibiótico, depende cómo haya quedado la válvula, de pronto se va a tratamiento quirúrgico. Enfermedades como la fiebre reumática, por ejemplo, puede lesionar el endocardio y dañar las válvulas también. Y tenemos también el miocardio. Ese miocardio es el músculo cardíaco como tal. Ese músculo cardíaco está irrigado, está perfundido, le llega oxígeno por las arterias coronarias. Si estas, por ejemplo, se llegan a tapar, entonces ocurre lo que es un infarto del miocardio, y entonces una parte del miocardio se muere, se necrosa. Entonces esto va a llevar a mucho problema. Pero también quisiera, por ejemplo, ponerles un ejemplo. La gente, ahora que estamos en esta época de pandemia del COVID-19 y demás, hay gente que absurdamente, por ejemplo, tienen una gripa, tienen como una especie de virosis, un poquito de pronto de dolor en los huesos, fiebre, y dicen vamos a sudar la gripa. Ese es un error, porque pueden producir una miocarditis viral, lo cual puede ser muy grave y poner en grave peligro el miocardio. El corazón tiene además unas propiedades, y esas propiedades tienen que ver con con el automatismo, la excitabilidad, la conductibilidad y la contractilidad. Cada una de estas propiedades de acuerdo al tejido que tiene el corazón. Entonces el corazón, por su inervación, él automáticamente se contrae, digamos, y trabaja automáticamente, no hay necesidad de darle órdenes como tal. Ese corazón está inervado por el sistema nervioso autónomo, el marcapaso del corazón, nervio vago, la parte parasimpática
y con un neurotransmisor muy importante ahí que es la acetilcolina. El simpático inerva atrios y ventrículos, las dos cavidades, digamos, la superior y la inferior. El parasimpático básicamente atrios y especialmente y casi que exclusivamente el marcapaso. De modo que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Otra cuestión muy importante es tener en cuenta la parte de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son arterias, venas y capilares. Las arterias que tienen como una característica principal tener tejido elástico, las venas no lo tienen, y los capilares que son, digamos, esa unión entre las arterias y las venas. Las arterias son arterias muy grandes, la aorta, se van volviendo arterias musculares, arterias a cada uno de los órganos, se van volviendo arteriolas muy pequeñas hasta que vuelven capilares arteriales. De ese capilar arterial entrega los nutrientes, entrega el oxígeno y se vuelve capilar venoso. Ese capilar venoso se vuelve vénula y luego se vuelve vena. Pero esa vena no tiene tejido elástico como tienen las arterias. Por esas venas se devuelve la sangre al corazón.